Buenas tardes, bienvenidos a esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el acto de presentación del libro de nuestro colega académico, don Andrés Ollero, que lleva el sugerente título de "Y parece que fue ayer la legislatura del agotamiento del cambio". Gracias a todos por acompañarnos y muy particularmente pues, en una tarde calurosa de este mes de junio madrileño, que ya invita más quizá a otro tipo de actividades. Cuando alguien me lo recuerda, siempre traigo a colación que en la utopía de Tomás Moro se obligaba a los utópicos a levantarse a las 5 de la mañana para asistir a actividades académicas, lo cual refleja que quizá no era el mejor sitio para vivir habitualmente. Sí lo es, en cambio, pues Madrid, incluso en junio con calor, y bienvenidos, por tanto, a esta Real Academia. Bien, tenemos la presentación de un libro extremadamente interesante y también con pinceladas, digamos, de gran actualidad, y para su presentación pues van a intervenir las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, nuestro querido colega y amigo don Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Cuando quieras, Luis. Muy buenas tardes. Tengo la sensación de ser demasiado pesado y me disculparán ustedes si estoy ocupando el sitio en la Academia de los compañeros de Morales y Políticas demasiadas veces. Pero eso responde primero al interés de las materias que todos ustedes tratan y en segundo lugar porque tengo muy buenos amigos como este caso. Voy a hacer una intervención muy personal, muy existencial. Yo voy a hablar del libro al hilo de lo que he vivido con el diputado Ollero. Para mí, como para todos los letrados de las Cortes, un diputado siempre es un diputado, haya dejado de ser diputado o no. Y al propio tiempo les tengo que manifestar que estoy muy contento de compartir el acto con todos ustedes en primer lugar y la mesa con mi entrañable amigo Benigno Pendas. En el currículum de mi vida hay una parte muy importante, que es decir, fue jefe de Benigno Pendas, y eso lo tengo subrayado en el currículum como mérito preferente, naturalmente. Y con Javier Rupérez, con el que compartí tiempos parlamentarios, para mí también no es el académico Rupérez, es el diputado Rupérez, por la condición que os decía antes. Yo creo que es... Don Ramón, buenas tardes. Sigue. Adelante. Decía, y me he interrumpido porque soy incapaz de hablar sin mirar a las personas a las que me dirijo. Decía que voy a hacer una intervención muy personal al hilo de las circunstancias de la vida que me han llevado, junto al diputado, al académico, al catedrático, al amigo que firma el libro, que son muy variadas y que todas ellas van a confluir en la opinión que les adelante sobre el libro. Es, por tanto, una opinión construida con lo que yo he vivido, que veo a su vez que tiene un fiel reflejo en el libro que vamos a comentar. Han sido tantas las coincidencias desde que un joven diputado, que era catedrático de Filosofía del Derecho, amigo de otro no tan joven diputado, que también era catedrático de Filosofía del Derecho, pero que era presidente del Congreso, Peces Barba, al hilo de aquella circunstancia tuve la ocasión de conocerlo. Y aquí empezó una larga cadena de coincidencias de la vida, encadenadas además muy sólidamente, porque fueron muchos años de convivencia, algunos de ellos con el diputado Ollero, llegando al estrado donde está sentada la mesa, el presidente y el secretario letrado mayor de las Cortes, para consultarme todo tipo de cosas. Una persona enormemente inquieta que se estudiaba los papeles y que iba a ponerle en un aprieto al secretario general porque te preguntaba cosas que de pronto decía, pero Dios mío, a ver cómo salgo yo de lo que me pregunta. Después llegaron los años de la Rey Juan Carlos, donde coincidimos también de catedráticos y tuvimos más de un comentario, y que al propio tiempo la personalidad
fogosa y al propio tiempo pujante del diputado del académico, de nuevo se manifestó en numerosos actos. Pero la cosa no acabó ahí, porque a continuación llegaron las conciencias de la academia, en la Academia de Jurisprudencia con la de Morales, que son academias muy hermanas. Pero rematemos la escena con el Instituto de España, donde me lo encuentro de secretario general y me convierto en un asesor, no sé si áulico o no, pero asesor del secretario general, que tiene la amabilidad de consultarme cosas. Le digo, pero eso consúltalo al abogado del Estado, yo aquí no he venido a hacer de abogado del Estado, y aún así me las consulta. Todo eso determina que se refleja una personalidad caracterizada por unos rasgos muy particulares que yo he conocido, muy importantes, que tienen que ver con el libro. Si ustedes abren el libro, lo primero que observan es, pero uy, qué cosas más dispares. Esto es un batiburrillo de materias en donde nos encontramos, yo recuerdo desde la Expo hacia la ley universitaria, pasando... Bien, no encuentro ahora el sumario. Sin embargo, lo que enlaza todo el libro, todas las páginas del libro, lo que da sentido es la personalidad que hay atrás. Este libro es un libro de Ollero, es un libro claramente de Ollero. ¿Por qué es un libro de Ollero? Porque miren ustedes lo que yo veo a través de sus páginas. En primer lugar, se manifiesta en la contraportada mismo algo muy importante, es su laboriosidad. Como dice en la contraportada, si un diputado quiere trabajar, tiene mucho en qué atarearse, y emplea este verbo tan bonito, atarearse. Se manifiesta a lo largo del libro una persona enormemente laboriosa, una persona que, por otra parte, tiene una capacidad, y se manifiesta en el libro por los temas que trata, de ahondar en temas enormemente dispares, como decía, como este libro lo leí ya hace un tiempo, pues, sí, lo tengo subrayado para comprobar que me lo he leído, naturalmente. Digno de ser recordado, la Expo la desentraña desde muy distintos puntos de vista, incluso desde el punto de vista de las cuentas de la Expo, pero después pega un salto a los problemas del mundo educativo y de nuevo manifiesta trabajo, ahínco, entusiasmo en tratarlas, profundidad, pero si ahí la cosa no acabara, el siguiente paso es ya a la reforma universitaria que él llama interminable para acabar con algo muy bonito, muy importante, como es el agotamiento de una etapa. ¿Y cómo trata todos estos temas, además de manifestar en su tratamiento profundidad y laboriosidad? Pues la nota que tengo aquí apuntada es que lo trata con gracia. Tiene gracia. Lo trata con flexibilidad, dice las cosas que tiene que decir, pero no hiere, las dice de tal manera que incluso el que se ve afectado por la indicación puede encontrar un lado positivo en lo que dice. Después, en tratamiento de temas tan dispares, a veces manifiesta, con frecuencia, una enorme agudeza, una enorme agudeza para percibir qué hay detrás de un problema concreto. Particularmente recuerdo ahora el tratamiento de la Expo, el juego de las cuentas, el tratamiento, los funcionarios que envían, que dejan, siempre lo trata con una ironía y una elegancia y un respeto que a su vez tiene que ver con la agudeza. Sí, con respeto. Recuerdo muy vivamente más de una conversación que presencié entre el autor del libro y Gregorio Peces Barba. Dos personas radicalmente distintas. No les unía más que la cátedra, pero además la cátedra entendida de manera distinta. Dos personas existencialmente diferentes. Y recuerdo, ahora todavía era joven, recuerdo en el tratamiento de estos dos personajes el respeto mutuo, después la referencia de Peces Barba, cosas de Ollero, reconociendo la singularidad de una personalidad, cosas de Ollero, con una sonrisa irónica que a su vez Ollero lo aceptaba y le respondía con otra sonrisa irónica que venía a decir cosas de Peces Barba. En definitiva, todas esas características podrán preguntar a qué viene que me las diga, porque
sí que vienen, porque son las que conforman lo que les decía. Este es un libro muy de Ollero, donde todas estas características rebosan por todos los poros, por todas las páginas impresas. En definitiva, Ollero, como don Javier, como también el diputado, como don Ramón, que compartimos más de una ponencia, recuerda la ponencia del impuesto sobre la renta, del primer impuesto sobre la renta. Por cierto, ahora las ponencias no existen. Llega el diputado con la consigna y te dicen, me dicen que hay que votar a favor o en contra de esto. Saca el papel, se lo da al otro y el letrado tiene que hacer un verdadero esfuerzo para rellenar unas líneas que queden. Aquella ponencia, con don Ramón, duró 8 meses de la ley de renta, de debates continuos y transformando el proyecto de ley. Bueno, en definitiva, tanto Ollero, tanto como Rupérez, los académicos, diplomático, catedrático, forman parte de una fantástica generación de diputados. Yo era muy jovencillo, tuve la suerte de ser secretario general con 31 años y verdaderamente es una generación que tanto hizo y que desgraciadamente ahora se empeñan tanto en deshacer lo que se hizo. Y por tanto, que permanezcan todavía en la lucha como viejos roqueros, bajo el título "Y parece que fue ayer", revela que conviene que el ayer que intervinieron ellos en hacer siga luchando para que siga siendo hoy. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querido Luis Cazorla. Todas las veces que estés en esta casa eres muy bienvenido, como es natural. Ya que has hablado tanto de nuestro común oficio de Letras de las Cortes, quiero saludar a la letrada mayor del Senado y a otros colegas que nos acompañan en la sala, sin duda pues por la cercanía y afinidad al trabajo parlamentario del autor del libro. Tiene ahora la palabra el académico de esta casa, don Javier Rupérez Rubio. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Como el presidente Cazorla, don Luis María, viejo y permanente amigo, recuerda, tenemos muchas cosas en común, Andrés Ollero y yo. Una que éramos diputados, ¿no? Éramos diputados de la oposición. Éramos diputados demócratas cristianos. Yo creo que seguimos siendo demócratas cristianos, básicamente, ¿no? De manera que la comunidad sigue funcionando, ¿no? Incluso cuando el presidente Cazorla hacía una mención de Gregorio Peces Barba, no es que yo quiera exagerar la presencia de los demócratas cristianos, en aquel momento ya no era demócrata cristiano, pero lo había sido. Pero Andrés y yo éramos demócratas cristianos, habíamos sido demócratas cristianos, habíamos formado parte de la democracia cristiana, que en aquel momento estábamos formando parte de lo que era el comienzo del Partido Popular. De manera que desde ese punto de vista es algo fraternal lo que me trae aquí, ¿no? Y desde ese punto le agradezco que me haya convocado para hablar de algo que tiene tanto en común, ¿no? Tiene una cosa en común también, a la cual se refería el presidente Cazorla, que me parece enormemente importante, que es el papel del diputado, ¿no? El papel del representante parlamentario, ¿no? El papel del representante parlamentario, esté en un lado o en otro, tiene que ser inquirir, preguntar sobre las cosas que se están haciendo, proponer soluciones a las cosas que se están haciendo, afirmar o criticar aquellas cosas que se hacen bien o hacen mal y, consiguientemente, transmitir a la ciudadanía un mensaje de cómo debería organizarse el mundo inmediato, ¿no? A través de los procedimientos democráticos, ¿no? Desde ese punto de vista, este libro es una magnífica representación de esa voluntad del parlamentario, de ese papel, de esa obligatoriedad del parlamentario. Básicamente lo que es la reproducción de muchas de sus presentaciones, de sus cuestiones parlamentarias. Es también un reflejo de todo aquello que había escrito en medios públicos precisamente para reflejar sus parlamentas, para reflejar sus opiniones y al mismo tiempo también para explicar cómo todo aquello ha ido desarrollándose a través fundamentalmente de 3 sectores. Uno, que
que es el que ocupa la mayor parte del libro, que es precisamente la Expo del 92, luego los temas universitarios y los temas educativos, ¿no? En la Expo del 92, y como digo, gran parte del libro está precisamente dedicado a ello, pero hay algunos párrafos que me parece que son debidamente citables, ¿no? Y debidamente tenidos en cuenta, ¿no? Uno de los problemas que tuvo la Expo, y Andrés Ollero se refiere varias veces a ello, son los problemas contables. Como la Expo, que fue un gran esfuerzo, también tuvo toda una serie de problemas contables de diverso alcance, de diversa dimensión y de diversa aceptación o crítica, ¿no? Andrés claramente está en el lado de la crítica, y una de las cosas que dice es que hubo un amago de presentación de cuentas que no sembró demasiada credibilidad. Como presunto beneficio final, se hablaba de 2 a 37 millones de pesetas, sin considerar 7.749 de pérdidas por la devaluación de la moneda, lo que ya apuntaba a un déficit de 5.357 millones. Pellón había sido el segundo de los responsables de la Expo, había un primero, que era Olivencia, y donde también, por otra parte, el mismo también Andrés Ollero refleja todas las tensiones que había habido, no tanto entre ellos, sino el hecho de que Olivencia, en un primer momento, por toda una serie de razones, fuera sustituido por Pellón, que eran personajes completamente diferentes desde el punto de vista de sus planteamientos, de sus capacidades y de sus alcances. Pellón, dice Andrés Ollero, no quiso comentarlo ante los medios, sino que difundió un comunicado. Y lo consideré como dice Andrés, un simple maquillaje que pretendía confundir a la opinión pública. El apartado de gastos atribuía 13.335 millones a personal y se afirmó por entonces que la sociedad estatal pasaba a la Dirección General de Patrimonio, lo que parecía indicar que Pellón se despedía de las cuentas y se quita la muerte de encima. Efectivamente, en varias ocasiones públicas, Pellón es referido como un señor que hacía muchas cosas, pero sin tener una base suficiente desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, para saber lo que hacía. De manera que hay un texto, el de Andrés Ollero, que aparece desde ese punto de vista muy visible con respecto a lo que significó algunos aspectos de la Expo. He visto que, naturalmente, la Expo tuvo en aquel momento, y todos lo recordamos, los que tenemos una cierta edad, una importancia y una visibilidad enorme en la vida española, ¿no? Y todos, aquellos que tuvimos la ocasión de visitarla, pues la verdad es que nos sentimos reconfortados. Pero más allá de ese reconforto, lo que había era toda una serie de planteamientos a los cuales Andrés Ollero se refiere en sus preguntas, en sus artículos, que tienen que ver con aspectos significativos de lo que fue, lo que no fue, lo que debió ser y no debió ser la Expo del año 92. He encontrado, por ejemplo, un libro publicado en el año 2002 que se llama Los padres de la Expo, un libro que recoge básicamente las intervenciones básicamente positivas de todos aquellos que tuvieron algo que ver con la organización, con la presencia, con la dirección, con la proyección de la Expo. Entre otros está Manuel Chávez, está Alejandro Rojas Marcos, está Ginés Aparicio, está Virgilio Zapatero, está otro diplomático y buen amigo mío, por otra parte, Emilio Casinello, está José Luis Morales. Y uno de ellos, que era precisamente Ignacio Montaño, dice, hablando de lo que significó la Expo, significó que aquí había 140 kilómetros de autovías y autopistas, y cuando llegó el 92 por la mañana había 1.500 kilómetros y tú ibas a Almería en 8 horas y media y acabaste yendo en 4 menos cuarto, probablemente vulnerando algún límite de velocidad. Y añade, oye, en las estaciones de Sevilla y Córdoba, y hablo de la terminal Pablo Picasso del aeropuerto de Málaga, que tú y yo pertenecemos a ese mundo, Las Pedrizas.
y el Centro de Comunicación de Carmona y AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Era una visión claramente positiva, me refiero a los padres de la Expo. Por otra parte, los padres de la Expo, naturalmente, están claramente orgullosos de lo que habían conseguido con la Expo. Pero al mismo tiempo también existen toda una serie de planteamientos alternos que no reflejan exactamente ese entusiasmo, ¿no? Dice Andrés Ollero, el nuevo presidente de AGESA, que era la empresa que había contribuido al montaje de la exposición, asumió la responsabilidad sobre la adecuada reutilización de los bienes que quedaran después de la exposición. Desmintió que la Expo hubiera generado beneficios por valor de 18.000 millones de pesetas. Las pérdidas son de 121.545 millones de pesetas, de los que el 98,3%, es decir, 119.400, corresponde al periodo 1982 a 1992. Y sigue explicando cuáles son las versiones de esas tremendas pérdidas. Y añade, la situación por la que se optó determinó que las pérdidas derivadas de la provisión de los activos se han ido contabilizando según haya ido convirtiéndose en certeza lo que antes eran simplemente indicios. El valor neto contable del pabellón de la navegación, que después de amortizaciones a 31 de diciembre del 92 estaba en 5.000 millones de pesetas, está actualmente en 863 millones de pesetas. De manera que claramente había por lo menos una mala administración y al mismo tiempo una clara deformación de lo que eran los gastos, de lo que eran las ganancias y de lo que eran las pérdidas, ¿no? Toda esa visión diferente de lo que significó la Expo del 92, también tiene un reflejo significativo en un artículo que publicó Javier Caraballo el 8 de junio del año 2007, con un título ya en sí significativo, Expo 92, Esplendor y Mangazo. Y el autor del artículo, Javier Caraballo, entre otras cosas, dice que la Expo fue una manifestación política de hacer lo que él llama un despotismo democrático. Añade, narrando historias concretas de la Expo, el gobierno de Felipe González baraja la idea de nombrar comisario al arquitecto Ricardo Bofill y se pregunta el articulista, ¿un catalán al mando de la Expo de Sevilla? La ciudad se revolvió contra él, contra el nombramiento. Desechando el arquitecto, Felipe González decidió nombrar a uno de sus profesores de Derecho en la Universidad de Sevilla, al que hacía yo referencia antes, el reputado catedrático Manuel Orivencia. Pero, sin embargo, un control riguroso y un celo permanente en la cúpula de la organización frenaban la celeridad necesaria para acabar la obra a tiempo. Y por eso decían que Orivencia es demasiado garantista. Y eso les llevó precisamente al nombramiento de Jacinto Pellón, que por lo visto tenía un objetivo y estaba decidido a cumplirlo, acabar la Expo y que nadie le hiciese perder el tiempo respondiendo a preguntas sobre cómo lo hacía. Es una versión un tanto diferente de lo que la oficialidad presentaba al respecto. Y añade el articulista, el periodista, Orivencia salió por la ventana, no más controles, no más auditorías internas, no más balances ajustados. La Exposición Universal de Sevilla llegó a tiempo para inaugurarse el 20 de abril del 92, pero que nadie pregunte cómo se consiguió ni a qué precio. ¿Cuántos mojaron en la salsa millonaria de la Expo? ¿Cuántos se hicieron ricos con comisiones ilegales? ¿Cuánta corrupción llegó a las arcas del PSOE, que entonces gobernaba en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de la Nación? Y concluye, nunca lo sabremos. Lo único constatable con el paso del tiempo ha sido la confirmación de aquello que se sospechaba y denunciaba tras la marcha de Orivencia sobre las auditorías maquilladas
y los balances manipulados. De manera que desde ese punto de vista, el referido Javier Caraballo pues tenía una visión al menos ligeramente diferente de lo que habían reflejado los padres de la Expo, ¿no? No digo yo que Andrés Ollero en su libro se pronuncie de una manera a favor o en contra, pero al mismo tiempo también lo que deja claro es precisamente las dudas que él tenía sobre lo que estaba significando desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, lo que iba a ser la OTAN, lo que la Expo, lo que podía ser eventualmente la Expo. Y dice desde ese punto de vista que al final de la historia, dice sobre la manifiesta sobrevaloración de activos, el presidente de AGESA, la empresa que llevaba toda la Expo, señaló que el exceso de valor o las proximidades dotadas son consecuencias del periodo 82-92, es decir, que no ha habido decisiones desde 1993 que hayan perjudicado. Quizá ha habido alguna, pero me lo callo. Y acaba, la pérdida total de la Expo será de unos 128.000 o 130.000 millones de pesetas a finales del año 2000. Ahora es solo de 121.000. Todo eso está reflejado con números, con alusiones, con análisis enormemente documentados en el libro de Andrés Ollero, señalando lo que por otra parte significó, y todos lo recordamos, un momento especialmente significativo y muy visible de la vida española en general, no únicamente de la vida sevillana, ¿no? Yo recuerdo que, y afortunadamente tengo la oportunidad de visitar muy regularmente Sevilla, porque me invitan amigos varios a cosas varias, y no dejo de preguntar qué es lo que ha dejado la Expo, qué es lo que ha significado la Expo, más allá de lo que en este momento queda de todas aquellas empresas que están trabajando en el terreno que fue el de la Expo, y todos ellos coinciden en una cosa, en dos cosas. Coinciden en decir que eso fue el AVE y que eso fue el aeropuerto. De manera que con todas sus incidencias positivas y negativas, en el fondo lo que hace Andrés Ollero es recordarnos que en todas las actividades públicas es absolutamente fundamental y central en el funcionamiento de las democracias a las cuales queremos seguir viviendo. Es absolutamente necesario contar qué es lo que se hace, cómo se hace, cuánto cuesta lo que se hace y qué es lo que se persigue al estar haciendo. Esas mismas reflexiones, de una manera más breve en el contexto del libro, aparecen en lo que son las referencias con respecto a los temas universitarios y a los temas de la ley universitaria. Dice, con respecto a la ley universitaria, nos recuerda, según también el problema del esperado distrito único, porque con el Erasmus y programas similares el estudiante español va a poder ir a Europa y a Iberoamérica, pero no va a poder trasladar a la comunidad autónoma de al lado, condición muchas veces para poder cursar los estudios que han elegido como primera opción. Y cuando habla del Consejo de Universidades, en donde también participó activamente en las sesiones correspondientes del Parlamento, dice, el resultado fue bastante previsible. Las actas recogen quién plantea una cuestión y qué alto cargo la contesta, sin que haya modo de saber qué es lo que queda del asunto. Los módulos de capacidad de los centros se consideran una exigencia legal prescindible y se colabora con los rectores que no consideran una tragedia que haya más alumnos matriculados que espacio disponible. El alumno absentista, al final de la historia, es un regalo. Todo ello, que merece una lectura detenida y una cita también detenida, y al mismo tiempo también un reportaje también detenido para tener en cuenta cómo se hicieron las cosas, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se debería hacer. Hace bien Andrés Ollero al recordar cuál es el sentido del título que da el libro. Y dice, y parece que fue ayer,
con un subtítulo que dice La legislatura del agotamiento del cambio. Y es que la penúltima frase de este libro dice, recordando todo lo que ha escrito sobre la Expo, sobre la universidad, sobre las leyes, sobre tantas otras cosas, dice, todo ello cobraba al final de los 90, a mi juicio, una sensación de agotamiento de un programa de gobierno que en su día había ilusionado y hacía ya presagiar un descalabro electoral. No es difícil encontrar en esta legislatura de 1993 un paralelismo, salvando indudables distancias, con la actual, heredera de un golpe de Estado en trance de amnistía. Puede que la actual resulte más llamativa por una notable degradación de la clase política y todo lo que con ella, directa o indirectamente, relacionado. De manera que más allá de una relación de la autorizada opinión de un diputado, por demás cualificado para realizar todas esas cuestiones, lo que al final nos dice es que tengamos cuidado, que a lo mejor todas aquellas cosas que tuvieron tanta mala proyección hace unos cuantos años, en 1992, parece que se estuvieran pareciendo bastante a lo que en este momento estamos contemplando. Por eso tiene razón. Parece que fue ayer. Esperemos que el mañana sea un poco diferente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Rupérez, y vamos a escuchar ahora pues, al que siempre es protagonista en este tipo de actos, que es el autor del libro, nuestro querido amigo, ilustre académico y prolífico autor, don Andrés Ollero. Adelante. Ante todo, como es de bien nacido ser agradecido, pues muchísimas gracias a esta Real Academia y a su presidente, porque no es la primera vez que presento un libro aquí, e incluso amenazo con presentar alguno más. Muy bienvenidos. en un tiempo razonable, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues a los compañeros de mesa, a ambos, como ya ha quedado más o menos de relieve, los conocí en el Congreso de los Diputados, en donde el profesor Cazorla había sido letrado mayor en la época de Peces Barba, precisamente, y donde pues era un experto, por eso en mis consultas frecuentes, claro, porque al fin y al cabo yo era allí un principiante, ¿no? Al principio al menos, ¿no? Y luego pues a Javier Dupérez, con el que siempre estuve unido, porque primero estuvimos en la agrupación parlamentaria, un invento que hubo que hacer porque en el reglamento no se contemplaba, pero que era necesario porque éramos 21 diputados y iba a reventar el grupo mixto, con lo cual pues fuimos de la agrupación parlamentaria del Partido Demócrata Popular, que luego pasó a llamarse Democracia Cristiana, incluso en el momento en que Óscar Alzaga, que fue el que me metió a mí en este lío, por cierto, pues hizo mutis por el foro después de unas situaciones un poco tensas, ¿no? Ajenas al partido, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, pues aquí estamos. Y yo lo que he pensado es, por darle a esto un poquito de agilidad, es hacerme una entrevista a mí mismo. O sea, voy a formular algunas preguntas y voy a intentar contestarlas, ¿no? La primera pregunta es obligada, es ¿por qué he publicado este libro, ¿no? Bueno, pues he publicado este libro porque lo he escrito. Bien, parece una tontada, ¿no? Pero, en fin, cuando uno escribe algo, lo lógico es que intente pues, que eso llegue a verse la luz, ¿no? Y aquí tengo otro motivo de agradecimiento, que es la editorial Tirán Lobrán, que creo que es el tercer libro que me publica ya, ¿no? Con lo cual eso demuestra una confianza, porque desde luego no son bestsellers precisamente, ¿no? Pero aquí van quedando, ¿no? ¿Y por qué he escrito este libro? Es que yo no he escrito este libro solo. Yo lo que estoy escribiendo desde hace años
son recuerdos de una trayectoria que, juicios de valor aparte, pues yo creo que es un tanto insólita. O sea, no es muy normal que un mismo sujeto, por hablar así, haya sido catedrático de los llamados de pata negra, con 6 ejercicios públicos, a diferencia de la situación actual, y que luego pues, fuera diputado 17 años y medio, y en la legislatura siguiente, después de 5 legislaturas, se le eligiera para la Junta Electoral Central, o sea que tuve ocasiones de aprender por todas partes, ¿no? Luego volví a la universidad con dedicación exclusiva, no hubo puerta giratoria, fueron 9 años nada menos, y el propio Congreso pues, me elige para el Tribunal Constitucional, donde estuve otros 9 años. No sé por qué el número 9 se convierte en una fórmula mágica a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que esto merecía una crónica, ¿no? No son unas memorias, porque yo no doy para tanto, ¿no? Pero sí leo muchos periódicos y creo que estoy en condiciones de hacer una crónica, que es lo que he intentado, ¿no? En este libro en concreto es un poco individual porque estoy en la oposición, ¿no? Luego ya, evidentemente, en lo que estoy escribiendo en estos días, porque ya estoy por el año 2003, pues entonces que ya estoy acabando mi etapa parlamentaria, pues ahí ya, claro, como estoy apoyando al gobierno, tengo que explicar en qué contexto estoy defendiendo lo que defiendo, y si no hago una crónica de lo que dicen los demás, aquello no se entiende, ¿no? Y por tanto pasa a ser algo más plural en ese sentido. Con lo cual se van viendo las fuerzas políticas que hay en juego en ese momento y la postura de cada una de ellas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues esto es un poco el sentido del libro en cuestión, ¿no? ¿Por qué he elegido precisamente esta, ha quedado dicho, yo creo que en buena medida, esta legislatura y no otras? Porque yo ya llevaba 2 legislaturas en la oposición, y de pronto pues llega esta de la 93-96, la última de Felipe González, y entonces pues le encuentro en efecto ciertas semejanzas con la situación actual de fin de ciclo, de utilización no muy esmerada legalmente de fondos e instituciones públicas, y como consecuencia ministros en la cárcel en aquel tiempo y ahora también. Bien, cosas bastante parecidas, ¿no? No voy a entrar en si más o menos, pero en fin, por lo menos yo creo que puede ser interesante esa especie de contraste, ¿no? entre una situación y la otra. Yo a esos folios que tengo escritos, que yo creo que son 1 millar ahora mismo, pues le había puesto un título, lo cual no quiere decir que el título vaya a estar en alguna publicación, porque hace falta encontrar quien la publique, evidentemente, que era Saberse universitario. Y luego tenía un lema inicial, repetitivo, que era Saberse universitario es saberse obligado a hacer algo por los demás. Eso es lo que yo he intentado, o sea, eso es lo que me llevó a querer ser catedrático. Porque mi madre quería que yo fuera abogado del Estado, ¿no? Que era un poco la estrella de la familia, era un abogado del Estado. Pero en fin, a mí la universidad pues me subyugó, ¿no? Me ofreció todo lo que pueda tener de hospitalaria, como dice el poeta, ¿no? Y muy bien, me dediqué a eso, ¿no? Y luego lo de la política, hombre, yo había defendido mucho mi independencia política, por supuesto, en la época del franquismo, y no tenía gran simpatía yo por las afiliaciones políticas, hasta que un antiguo catedrático mío, Manuel Clavero, pues hace algo insólito en España, ¿no? Y es, siendo ministro, dimite un ministro de pronto, ¿no? Y luego además abandona el partido, la UCD, y en ambos casos por lo mismo, por el tratamiento absurdo que la UCD, comenzando así su suicidio, pues había prestado a la autonomía andaluza, ¿no? Entonces eso despertó en mí pues una reacción andalucista,
de la que estoy muy orgulloso, y le escribí a Clavero, pues dándole las gracias por el ejemplo que había dado, etc. Y claro, ahí me tomó la palabra y me dijo, hombre, pues si te ha gustado tanto, ¿por qué no montas el Partido Unidad Andaluza en Granada, ¿no? Y muy bien, pues entonces, heme aquí por las Alpujarras, pues cantando un himno que no se sabía nadie y hablando de la autonomía andaluza, ¿no? Cosa que hice con gran gusto, ¿no? Pero aquello no sirvió para nada porque el sucursalismo empresarial andaluz no dio para apoyar a un partido. Decían que ya había suficientes problemas, suficientes partidos, y no hubo nada que hacer. Eso para mí, pues yo lo entendí como una vacuna. Digo, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, porque además Clavero me hizo defender la ponencia ideológica del partido, cosa que yo hice pues, de manera fácil, simplemente utilizando las frases sagradas de Blas Infante, Andalucía por sí, por España y para la humanidad. Perfecto, muy bien, pues me salió muy bien, en Torremolinos además. Bien, bueno, pero esa experiencia no era precisamente como para lanzarse a la política, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero este aquí que Óscar Alzaga, con el que yo tenía contacto a través de la Fundación Humanismo y Democracia por temas universitarios, allí estaba también Javier Tusell, estaba Eugenio Nasarle, en fin, era un ambiente democristiano, evidentemente, y entonces Óscar Alzaga me dice que si estoy dispuesto a ser diputado. Y yo primero le sugerí, hombre, yo estaría dispuesto si fuera como independiente, pero él me dijo, hombre, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Porque es una coalición de 3 partidos, si encima va a ir un independiente, entonces esto va a ser grandioso. O sea que ya se vio que por ahí no había nada que hacer. Y había que afiliarse, ¿no? Yo solo puse una condición, que no sé si recuerda Óscar todavía, y es que puse como condición que mi afiliación al partido se hiciera pública el 28 de febrero, día de la fiesta andaluza, autonómica, para que no se me olvidara nunca si aquello prosperaba, que yo creía que no iba a prosperar, pero si prosperaba, que yo tenía que considerar que nada de Andalucía me era ajeno, ¿no? Cosa que intenté tener en la cabeza siempre, ¿no? Y que explica en parte lo de la Expo, ¿no? Bien, pues por ahí andábamos, ¿no? Y en todos estos años pues he estado intentando, pues, ¿por qué me he ocupado de la Expo? Hombre, pues porque una vez afiliado, bueno, primero estuve en la agrupación parlamentaria del PDP, recuerdo que mi primera intervención parlamentaria fue una petición de que los jueces eligieran a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, cosa que desde entonces se viene defendiendo de vez en cuando, pero ya llegó un momento en que aquello se ve que se acababa, ¿no? Y afortunadamente pues surgió lo del Partido Popular, ¿no? A mí me ofrecieron que me hiciera de Alianza Popular antes de que eso ocurriera. Yo dije que no lo había sido nunca y que por tanto pues tampoco era el momento oportuno, pero que el día siguiente de crearse el Partido Popular, allí que estaría yo en Génova afiliándome, cosa que hice, ¿no? Bien, luego pues llegaban las listas. Uno se acaba enterando de las cosas, porque inicialmente yo no sabía lo que pasaba allí, ¿no? Pero bueno, ya uno se va enterando, entonces el PDP tenía 10 números 1 a su disposición, había 8 señalados, los otros 2 le dijo a Alianza Popular, pues los que queráis, y entonces pues resulta que en Granada el jefe de Alianza Popular vendía coches y tenía una avioneta, y a la hora de la verdad, pues yo tenía muy pocas posibilidades, porque allí salían 2 nada más de 7, ¿no? Y lo que ocurrió es que casualmente el que decidió fue Fraga. Y Fraga entendió que en una ciudad como Granada, universitaria, pues debía ser un catedrático, el número 1 de la lista. Y no el buen vendedor de coches, que era un hombre populista, Kiki, conocido como Kiki por todo el vecindario. Y entonces, pues, este aquí que aparezco allí como número 1 de la lista. Hoy, por supuesto, el que uno sea catedrático no le da el número 1 de ninguna lista. Eso es una de las cosas que ha cambiado de manera lamentable, pero así es, ¿no? Pero así fue la cuestión.
Y yo me dedicaba entonces, sobre todo, fui portavoz en esa agrupación parlamentaria de educación, ¿no? Como consecuencia, cuando pasé al Partido Popular, pues seguí en ese sector, que por eso está presente aquí todavía, que es, porque era realmente mi campo de juego, ¿no? Educación, universidad, investigación científica. Había una comisión mixta, Congreso-Senado, sobre investigación científica. Bien, ese era mi campo de juego. Pero un buen día de Navidad, en el 91, me llama a mi casa José María Aznar, la única vez que me ha llamado a mi casa, porque José María Aznar no se caracteriza, tiene muchísimas virtudes, pero vamos, la de la ternura no es lo suyo precisamente, y por tanto no ha habido ocasión de que me volviera a llamar. Y me llamó para decirme que me ocupara de la Expo, ¿eh? En la Expo había cosas raras, como ya se ha dicho por aquí, ¿no? En la Expo había una sociedad que se llamaba Telemundi, que se llevaba una comisión de todos los contratos que allí se hicieran, aunque no hubiera intervenido para nada en el asunto del contrato. Y ahí mojaba Viajes Ceres, una empresa que ya entonces se veía vinculada al PSOE, vía Inserso, etcétera, viajes de ese tipo. Y por otra parte, había también algunos apellidos linajudos, un poco sospechosos en general, ¿no? Bien, bueno, pues ese era el panorama. A eso es lo que le dijo Olivencia, ni en broma, ¿no? O sea que dentro de su auditoría interna dijo que ese asunto no tenía pies ni cabeza, ¿no? Pero en fin, el asunto prosperó y posteriormente llegó un momento en que el protagonismo de la Expo lo asume el archivo óptico, que había costado un riñón y que tenía toda la facturación de la Expo dentro de un modo indeleble, y etcétera, etcétera. Ese asunto, una vez que Olivencia, según digo en el libro, se fue a empellones, bueno, pues a partir de ese momento empieza a ser un misterio, se estropea el archivo óptico, no se estropea, en fin, un lío, ¿no? Por fin, al final, pues si se repara, no se repara, al final se reparó y yo pues quise saber si Telemundi estaban los papeles dentro. Y por fin lo supe, no estaban los papeles dentro de Telemundi, ninguno de ellos, ¿no? O sea que ahí quedó un huequecito bastante sustancioso, ¿no? Luego, la marcha de la Expo fue muy peculiar porque había un decreto, nada menos que un decreto que decía: terminada la Expo, las cuentas van al Tribunal de Cuentas y adiós muy buenas, ¿no? Pues no, terminada la Expo se crea AGESA, de la que ya se ha hablado, que es una sociedad que en teoría iba a encargarse de los activos de la Expo. ¿Quién se convierte en presidente de AESA? Un funcionario del Tribunal de Cuentas acompañado de otros del Tribunal de Cuentas, que va a ser el que luego controle lo que estos hayan hecho. O sea, un asunto genial, ¿no?, de lo que hoy llaman colonización de las instituciones, ¿no? Un asunto un poco curioso, ¿no? Bien, con este señor al que le obligué a más de una comparecencia, pues la verdad es que no le caía yo muy simpático, vamos, para ser más exactos. Me puso una querella criminal, vamos, o sea, para entendernos, ¿no? Pero, en fin, el Tribunal Supremo, aún hay jueces en España y aquello no pasó, quedó en sobreseimiento, pero bueno, es una experiencia más de la que uno va atesorando, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no? Aparte de eso, pues yo seguía siendo portavoz de educación y de universidad, ¿eh? Y aquí quiero resaltar dos cosas, ¿no?, que yo creo que han influido mucho en la publicación de este libro. Una primera, que yo pretendo con este libro que quede claro para qué sirve un diputado, ¿no? Y por eso, pues esto que digo aquí en la solapa y que creo que se ha citado, ¿no? Espero con ello poder encontrar respuesta a la pregunta para qué puede servir un diputado si se anima a atarearse, ¿no? O sea, que el que quiera trabajar allí puede trabajar todo lo que quiera, ¿no? La gente tiene la idea de que el diputado es un señor sentado en un escaño, fundamental eso de sentado en un escaño. Yo me iba a mi despacho a trabajar, evidentemente, con lo cual rompía con esa sacra obligación, y que de vez en cuando un tío hacía algo con los dedos, pues le daba un botón, ¿no? Este es el diputado, ¿no? Pues no, el diputado, y sobre todo en la oposición,
el diputado puede hacer preguntas escritas al gobierno, puede pedir informes al gobierno. Se los dan, no se los dan, protesta al presidente, en fin, eso ya forma parte de la vida cotidiana del Parlamento, ¿no? Pero bueno, que un diputado puede hacer muchísimas cosas, sobre todo en la oposición, insisto en eso. Yo disfruté muchísimos años en las 3 legislaturas en la oposición, porque es que en ese momento el diputado, si es portavoz, por ejemplo, pues marca la línea política de su partido, porque es el que sabe de eso, ¿no? Mientras que, sin embargo, cuando el diputado apoya al gobierno, hay un ministro y el diputado tiene como función, pues con más o menos gracia o más o menos acierto, pues decir que el ministro es un tío estupendo y que lo hace todo muy bien, ¿no? Eso es un poco su función, ¿no? Y entonces, pues eso, la verdad es que entusiasma menos, por lo menos a mí. De hecho, no llegué a acabar la 2ª legislatura en ese trance, ¿no? Porque ya volví a la universidad, entre otras cosas porque quería entrar en esta academia y desde el Congreso me decían que no iba a ser nada fácil. Entonces, pues fue uno de los motivos que me llevó a decir, mira, vamos a la universidad otra vez, con dedicación exclusiva, en fin, que es lo que me gusta. Porque, entre otras cosas, pequeño detalle, yo nunca dejé la universidad, o sea, no pude dar clases porque no podía, pero sí podía organizar seminarios, y organizaba seminarios de jurisprudencia constitucional a la que me llamaban los alumnos mis colegas de 4º curso de procesal. Y entonces de ahí salieron libros y eso me mantenía vivo también en el ámbito de mi asignatura, ¿no? O sea que yo no dejé de ser universitario en ningún caso, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el resultado de este libro y por eso esa mezcla aparentemente un poco abigarrada y curiosa de la Expo por un lado y por otro lado la educación con la LOCSE. Por ejemplo, aquí surge, porque fue idea personal, con la ayuda de un catedrático de Derecho Administrativo de Valladolid, José Luis Martínez López Muñiz, pues diseñamos la habilitación como acceso al profesorado universitario. Y luego cuando gobernó el PP, pues la habilitación entró en juego. Es más, yo como ya era catedrático de vuelta, había dejado ya el Parlamento, yo fui presidente de un tribunal de habilitación, que era un asunto pensado para que no hubiera endogamia como hay ahora, que es un asunto ya espectacular lo de ahora, vamos, pero no. O sea que si antes se decía, bueno, pues que uno de los candidatos coloca medio tribunal, bueno, pues ahora es que simplemente los presuntos concursos siempre hay solamente porque la gente está informada, ¿no? Y no es tonta, y por tanto, pues solamente hay un candidato, ¿no? O sea, es un asunto realmente curioso, ¿no? Mientras que los Pata Negra, pues se presentaban para 5 plazas 14, ¿no? O sea que era un asunto un poco distinto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que más o menos explica lo que he ido haciendo y ya he cumplido mi tiempo, con lo cual debo confesar otra razón por la que presento libros, y es porque vienen mis amigos a acompañarme. Entonces, hombre, uno si tiene el privilegio de tener amigos, sobre todo en un día como hoy, a las 5 de la tarde, hora muy taurina y cayendo lo que está cayendo, yo el otro día vi torear, porque últimamente Ricardo San Martín me ha reverdecido mi afición, vi torear a toreros sobre el fango con agua hasta el tobillo, ¿no? Ahora lo de hoy, pues es algo parecido realmente, ¿no? Por eso a mí me encanta y haré todo lo posible por presentar otro libro cuanto antes para tener el placer de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Han comprobado ustedes que es una fortuna contar entre los académicos con una persona con este singular sentido del humor, con esta ironía, con esta cordialidad, con esta capacidad para decir cosas profundas, pero manteniendo un tono extremadamente grato y respetuoso. Dos observaciones, en fin, un poco anecdóticas y una recomendación muy seria de que lean ustedes en el libro, en el cual, por ejemplo, se cuentan cosas tan interesantes como que una diputada muy conocida le dijo una vez con cierto retintín, le llamó de todo, incluso catedrático. Busquen ustedes en el índice quién fue la muy conocida diputada.
por casualidad, hojeando esta mañana la prensa digital, he visto que la Expo todavía colea el uso en Sevilla de los espacios y demás. A lo mejor es un tema sobre el que puedes volver. No recuerdo en cuál de los docenas de digitales que uno lee o ojea todos los días, pero había un reportaje largo e importante sobre cómo se están utilizando los antiguos pabellones y qué se hace allí y qué debate incluso ciudadano hay al respecto. Y quizá lo principal, comentaba yo el otro día, se lo he contado al autor antes de empezar el acto, con uno de los ministros con los que tuvo que lidiar, con otro buen amigo de muchos de nosotros, Gustavo Sáenz Pertierra, que decía que efectivamente Andrés Ollero era hombre, en fin, duro en el debate parlamentario, pero dentro de una máxima cordialidad, de un máximo respeto, de un buen estilo, que verdaderamente echamos de menos. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que es probable que algo se parezcan estos tiempos, la última legislatura del gobierno socialista de Felipe González y a los tiempos actuales. Hay muchas cosas que dan que pensar en términos objetivos, pero sin embargo tengo cierta sensación de que todos tenemos la idea de que hemos perdido esa capacidad de entendimiento, de diálogo, de buen tono que debe caracterizar la vida política democrática. No somos los únicos, la polarización es un fenómeno, por desgracia, universal, pero aquí entre nosotros pues tiene características muy acusadas. Y por eso, pues este tipo de libros, este tipo de enfoques, este tipo de memorias que no quieren llamarse tales, querido Andrés, en el fondo estás escribiendo unas memorias por capítulos y desde luego las esperamos y al final un día pues habrá que ponerlas todas juntas bajo el rótulo memorias y las presentaremos, faltaría más en esta que es tu casa. Pero sí que sería muy bueno recuperar, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo ese buen tono para la política española. En términos tópicos de Schmitt, pues el que está enfrente no debería ser enemigo, debería ser simplemente adversario. Hay que compartir lo fundamental y discrepar sobre otras muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que se trasluce permanentemente en los artículos, discursos, en fin, en los textos que nos presenta Andrés Ollero. Así que enhorabuena en nombre de todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha ido creciendo el número de amigos que se han ido incorporando. Veo incluso pues, a un ilustre catedrático argentino, a un ilustre colega nuestro peruano, a un colega que no nos había anunciado su presencia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, querido ilustre arquitecto Campo Baeza, donde deberías estar es aquí con nosotros. Y ya mencionaba antes a otros ilustres letrados de las Cortes y a muchos colegas y amigos que nos acompañan. Así que enhorabuena al autor, gracias a todos por acompañarnos y levantamos la sesión.